Nada más que luego se tarda algunos. Ahí está, listo. Adelante. No te preocupes. Está bien. Bueno, pues vamos a iniciar esta clase. Me da mucho gusto que arranquemos la semana con estos temas, ¿no? La idea es reflexionar sobre un binomio que nos propone el temario, que es el de la hermenéutica y el pensamiento crítico. O sea, cómo se relacionarían la interpretación y el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer como siempre hacemos, un poco una sesión seminarial en la que podamos ir construyendo conjuntamente algunos conceptos y podamos hilar ideas a propósito de estos dos conceptos, ¿no? Entonces, tenemos a disposición, bueno, estas 2 horas para poder aterrizar algunas ideas, ¿no? Entonces, como siempre, bueno, estoy atento al chat, estoy también muy atento a las manitas, a que abran su micro, ¿no? Para que se haga dinámica la clase en la medida de lo posible, ¿no? De hecho, vamos a empezar así, ¿no? Vamos a empezar pensando en qué implica interpretar. Y bueno, pues siempre que hablamos de estos temas que se relacionan mucho con la filosofía clásica, viene la tentación de ponernos como a pensar otra vez en esos fundamentos que tenemos desde la preparatoria, ¿no? Entonces, vayan desempolvando, ¿no? Aquellas referencias a Hermes, ¿se acuerdan? Ese dios mitológico que servía de enlace entre los designios divinos y la realidad mundana, ¿no? Entonces, vamos a jugar con esta imagen en donde un personaje, porque pues al final es un personaje de la mitología, muy así curioso, muy peculiar, que se pone del lado de los hombres, ¿no? Los hombres en términos genéricos, ¿no? Del género humano, de los seres humanos, lo que es más acertado. Entonces, un dios que incluso no desafía a los otros dioses, ¿no? Y que en particular a Zeus, que es Zeus, bueno, pues dentro de esta metáfora significaría pues el creador, el dador de toda esa normativa, toda esa normatividad. Ay, fíjense, estoy tentado a hacer una cosa, pero no sé si pueda hacer. Bueno, sí, lo hacemos. ¿Qué más da? Una cosa absolutamente coyuntural. Pero a ver, no sé por qué cuando estaba yo hablando de Hermes, porque a mí me encanta ese tema, ¿no? Kerenji tiene un texto maravilloso sobre Hermes y que me gusta mucho siempre citar. Porque es no sé por qué siento que Hermes representa mucho, los abogados nos hemos visto representados muchos en esa figura de Hermes, ¿no? O sea, un poco que es como que juega con las palabras, que las altera, las manipula, negocia, ¿no? Me imagino que, no, Zeus, tú tranquilo, le vamos a llevar este mensaje a los, oye, pero no voy a ser como la otra vez, no, tú tranqui, mira, yo me arreglo con ellos, con los seres humanos, yo tengo una muy buena relación, ¿no? O sea, no sé por qué, como ligarlo mucho a esta idea del sentido común, ¿no? Donde se va haciendo esta mediación, les gusta esta palabra, esta mediación entre conceptos muy complejos, eso, divinos, sobrenaturales, a un lenguaje más humano, más cercano, más aterrizado, literalmente, aterrizaba. Pero la tentación me vino porque justo cuando estaba yo explicando la imagen de Zeus, me acordé de una polémica, es decir, cómo este cuate termina asociando estas cosas, ¿no? Así somos los seres humanos.
una polémica que se suscitó en Facebook, concretamente Facebook, sobre el tema de Buzz Lightyear, ¿no? Ya quien sabe a qué me refiero, bueno, entonces en esa entrada, en ese post que pusieron en el grupo de Alejandro Jodorowsky, ¿no? Qué curioso. Ya, incluso alguien pensó que era el propio Alejandro Jodorowsky el que había puesto ese post, pero no, alguien aclaró que era un miembro del grupo. Y bueno, básicamente se estaba quejando de Buzz Lightyear, esta persona, diciendo que, bueno, pues que él es un varón, tiene derecho a formar a sus hijos dentro de una cultura binaria y que ese derecho no se lo pueden quitar y que, bueno, pues ya cuando sus hijos cumplan la mayoría de edad, que decidan lo que quieran hacer, pero que mientras estén en su casa tienen que aceptarse las reglas de su casa. Pero dentro de los comentarios, y llego aquí al punto, porque pues es un grupo que no tiene que ver con el derecho y me llamó la atención porque uno de los comentarios tenía que ver con el derecho, ¿no? Entonces, pues obviamente se dividieron las opiniones y uno de los que opinaba, también varón, dijo, yo apoyo lo que está diciendo el colega, no sé qué, tal, porque además esto tiene que ver con la ley natural. Y hace la explicación que todos conocemos, la aristotélico-tomista, ¿no? Donde pues, la ley natural básicamente diría que Zeus diría que, que la realidad y las leyes de la naturaleza nos hacen necesariamente binarios, ¿no? Esa era su conclusión, ¿no? Entonces, no sé por qué justo asocié eso y lo asocié con otra cosa que, insisto, a mí me gusta mucho la figura de Hermes, porque creo que tiene mucha relación con Prometeo y tiene mucha relación con Loki. Y Loki ha sido rescatado actualmente por la cultura popular, concretamente por Marvel, y curiosamente también en este mes, que se está reflexionando sobre todos estos temas de inclusión, por ahí pues salió la noticia de que para los productores de la serie de Loki iba a ser un personaje fluido, ¿no? Entonces, si ustedes conectan todas estas cosas que les estoy diciendo, básicamente Hermes, el Hermes que hoy traigo en la cabeza, pues es un Hermes fluido. Es un Hermes muy particular en donde me parece, es curioso, pero somos los abogados, las abogadas, o bueno, en el ámbito, porque no todo aquí mundo es abogado, abogada, pero en el ámbito del derecho somos este gremio que es tan conservador, este gremio que es tan reaccionario, quien está hablando en esta mañana sobre estos temas, ¿no? O sea, sobre estos temas de tratar de descifrar, de leer un algo, ¿no? que queremos traducir a prácticas sociales. Fíjense, llegué de manera muy intuitiva a esbozarles una especie como de noción preliminar sobre interpretación, ¿no? Ustedes liguen todo lo que haya que ligar y lo que les evoque estas imágenes que estoy comentando, ¿no? Porque, pues, insisto, la idea es un poco un planteamiento lúdico. Pareciera que de manera antropológica en casi todas las culturas aparece un personaje de estas características que nos permite representar la facultad humana de la interpretación, ¿no? Y entonces, pero desde siempre ha sido un personaje volátil, un personaje inasible, un personaje pícaro, no sé si me explico, ¿no? O sea, hay algo hasta de lúdico, de juego dentro de la interpretación, pero paradójicamente la interpretación se nos presenta, al menos en el ámbito de los estudios jurídicos, como algo sofisticado, elitista, complejo, ¿no? O sea,
yo digo interpretación o hermenéutica y pues nos imaginamos a un viejito en una torre de cristal con un montón de libros, ¿no? Descifrando el cosmos, ¿no? No sé, pues cada quien haga su propia imagen, ¿no? Pero no nos imaginamos con algo más simple o sencillo, como incluso lo plantea la propia mitología griega, ¿no? No sé, bueno, ahí es donde tendríamos que empezar a polemizar, ¿no? Porque hablaba de pastores, ¿no? Me llama la atención, ¿no? Hermes se encuentra con unos pastores. Entonces, como alguien que, pues, cuyo trabajo, pues, al menos en términos bucólicos, es como muy literario, ¿no? O sea, está en medio de la naturaleza, sale, lleva el ganado, ¿no? Puede convivir con sus animales, ¿no? Puede darse un poquito de solaz, esparcimiento, recostándose en algún césped para contemplar la naturaleza, y entonces en eso se empieza a hacer preguntas trascendentes y aparece Hermes para explicarle algo, ¿no? Entonces, por eso estoy tratando de hacer un melting pot, como dicen, una ensaladera con estas imágenes, a ver qué resulta. Pero me parece, y yo soy de la idea, que esta elitización de la hermenéutica nos ha llevado a un punto en donde hoy algunos pensadoras, ya le llaman esto el fin de la filosofía, ¿no? O sea, de alguna forma como a decir, oh, ya no necesitamos de la filosofía, necesitamos ponernos a hacer cosas prácticas, ponernos a supuestamente transformar la realidad, y hemos abandonado esta posibilidad, que lo estoy poniendo en los dos términos, ¿no? O sea, el de la torre de cristal o el del pastor contemplando la naturaleza y haciendo elucubraciones. O sea, hemos abandonado eso eh, que dentro de nuestra historia del pensamiento, pues llamamos contemplación, meditación. A ver si sale algo de aquí, ¿no? Ahorita que veo a Melissa, esta mañana no sé qué me pasó. En el diplomado pasado propuse inclusión y relacionarlo con amor, ¿no? Entonces, y ahora estoy proponiendo interpretación y asociarlo con contemplación o meditación, ¿no? Entonces, mediación, meditación. Vamos a quedarnos con estos dos conceptos. La interpretación como mediación, como meditación, ¿no? Y es que a alguien le conviene que no mediemos y a alguien le conviene que no meditemos. ¿A quién? Al mercado. Porque si meditas un poco, a lo mejor no consumes. No lo necesitas. ¿Sí? Más o menos. Creo que ahí está la otra clave interesante de lo que les estoy proponiendo, ¿no? Quizá pensamiento crítico sea la salvaguarda para no sucumbir a la alienación consumista. Ay, güey, o no, Gerardo. Apúntenlo. Fíjense, a lo mejor la meditación, la mediación, la interpretación en función del pensamiento crítico sea la salvaguarda para evitar la alienación consumista. Como dice, es propuesta, ¿no? Entonces, ahí encuentro yo literalmente en una mina de oro, ¿no? Que curiosamente estoy cayendo en los mismos términos crematísticos, ¿no? La metáfora, pero bueno, encuentro algo muy valioso en esa relación entre pensamiento crítico e interpretación como meditación, como mediación, ¿no? Porque además parece que curiosamente cambiando solo el término, cambia incluso la forma de asimilación del concepto. O sea, fíjense, yo usé interpretación y luego nos fuimos a Grecia, o alguien diría Gadamer, no sé, o sea, algo así. Y si digo mediación, meditación, nos vamos a algo como más coloquial, más ciudadano, no sé, más horizontal, ¿no?
Entonces, esta sorpresa también la llama alguien, ¿no? Bueno, en griego, literalmente, epogé, ¿no? Sorpresa, la sorpresa que causa el mundo exterior. Ahora, utilizando la metáfora, ¿no? El viejo que está en la Torre de Marfil tiene esa sorpresa en nuestra mente, en nuestro imaginario, leyendo un libro. El campesino que está fuera, el pastor que está, la pastorcita que está fuera, viendo la naturaleza y viendo cómo se asisten las especies, ¿no? Porque el pasto crece para que sus borregos coman, ¿no? La lluvia hace que el pasto crezca. O sea, donde empieza a obtener respuestas de esa observación, ¿no? Parece que hubiera ahí alguna cuestión relevante respecto de los temas que hoy traemos, incluso en un meme que resultó después un poco polémico en redes sociales, que era: tu teoría no tiene barrio, ¿no? Tu teoría no tiene calle, ¿no? Pero es lo mismo, ¿eh? O sea, lo que estoy diciendo es eso, o sea, pensamiento crítico es la calle, pensamiento crítico es el barrio, pensamiento crítico es la realidad, ese es yo creo que hay una especie como de dicotomía, ¿no? O sea, todavía nosotros seguimos diciendo, el éxito está en leer más libros, ¿no? Cultura libraria, ¿no? El que tenga más libros gana. El que haya leído más libros gana. El que cite más autores gana. No sé, es pregunta, ¿eh? O sea, no sé, estoy tratando aquí de generar una polémica, ¿no? Nos falta calle, nos falta barrio, o sea, el pensamiento crítico es que nos ha llevado a elitizar el pensamiento, o sea, más bien, el pensamiento occidental, clásico, tal, nos ha llevado a elitizar el pensamiento, tal. Claro, la solución podría estar, como dicen, al alcance de nuestra mano, de manera muy sencilla, diciendo, pues un justo medio, ¿no? Un justo medio entre alta cultura y cultura popular, no sé, ¿no? Al final también, todos estos temas, aunque son temas que se pueden, digamos, racionalizar y que se pueden analizar de manera muy puntual, pues también están siendo vistos a través de un sesgo cognitivo, ¿no? O sea, no sé si me explico. Es decir, nuestro sesgo cognitivo que nos hace pensar que efectivamente quien cita más autores, que tienen ciertos libros, o que estos autores son de Europa, no sé, son varones, no sé qué, entonces tiene una posibilidad de interpretar mejor. Y que hay que hacerle caso, ¿no? O sea, ese sesgo cognitivo casi nos lleva a una interpretación como de falacia de autoridad, quizá, ¿sí? ¿No? Y entonces yo ahí he encontrado un concepto que quizá algunos ya me han escuchado, que le llamo la emancipación de la hermenéutica, ¿no? Simple. Estamos hablando, dice Valeria Hernández, le llama inteligencia ciudadana, ¿no? Inteligencia ciudadana. O sea, si pensáramos en términos sociológicos o de colectivo, ¿no? Hasta estamos con el concepto, les decía hace rato, de crowdsourcing, ¿no? O sea, de pensar la ciudadanía como sociedad del conocimiento, de trabajo colaborativo, y que en este sentido nos sirviera el pensamiento crítico para detonar toda esa inteligencia ciudadana. Entonces necesariamente tenemos que encontrar insumos y herramientas para que las personas en general puedan interpretar sus derechos político-electorales. Yo hasta aquí todavía no me estaba, ¿cómo se dicen? Todavía no estaba saliendo del closet, ¿no? No me estaba desnudando, ya lo estoy haciendo. Yo me parece que al final sí estaría un poco más en el sentido de empezar
hablar de hermenéutica ciudadana, de hermenéutica popular, de hermenéutica de la cultura popular. No sé. Claro, quien me conoce dice, pues está llevando agua a su molino, ¿no? pero yo lo creo, o sea, es una cuestión ética. Yo creo que es real. O sea, no creo, o sea, no es porque, descubrí una oportunidad y lo estoy explotando, ¿no? O sea, creo que es real, o sea, creo que es real que si aprendemos un poco de esa hermenéutica pastoril, si les gusta el concepto, de esa hermenéutica pastoril, quizá tengamos más posibilidades de generar pensamiento crítico significativo, pensamiento crítico sustantivo. ¿Cómo ven? A ver, les escucho. ¿Quién se anima a entrarle al análisis? Ya se dijeron muchas cosas. Buzz Lightyear, Loki, mitología griega. ¿Quién se anima a decir alguna palabrita? Incluso decir, yo no voy a ir a ver Buzz Lightyear, también se hace. Para su hora. No. Adelante, alguien iba a dar, ¿no? A Zahir se te abrió el micro, ¿va? Sí, disculpe. No te preocupes, al contrario, dije, qué bueno que va a hablar. Entonces, como muy enredado o sea, hago un checklist o sí más o menos me estoy explicando sobre las cosas. Dice Fernando que sí. Ok. O sea, eso, un poco para eso era la retro de ahorita, ¿no? De esta primera media hora, ¿no? Fernando, adelante. Hola maestro, bueno, ya estaba en varias de sus clases y básicamente eso es lo que usted nos dice, de democratizar el derecho, igual la hermenéutica, que todos tenemos la posibilidad de interpretar el derecho y decir lo que es para nosotros. En este sentido, usted lo sabe muy bien lo que nos dice Ricardo Guastini, lo de qué es una norma y lo de qué es una disposición normativa, la disposición normativa como la que está en el texto y la norma como la interpretación de ella. Aquí, por ejemplo, lo que yo pienso es de que en realidad el derecho se encuentra en la realidad y lo que hace el legislador es interpretar esa realidad y expresarla en una disposición normativa, precisamente. Y en este caso lo que hace el legislador es precisamente eso, interpretar. A su vez, toda disposición normativa tiene la susceptibilidad de ser interpretada por otra persona. Y a la vez esta persona, al interpretar, crea una norma distinta o similar a la del legislador. Por lo tanto, crea derecho. Y en este caso, la persona al generar una norma, al plasmarla en un documento, en un medio de divulgación, crea otra disposición normativa. Por eso se dice mucho de que los jueces también crean derecho. En sus sentencias, en el sistema de tesis, crean reglas que es derecho. En este caso, yo lo que encuentro la diferencia entre el derecho que crea el juez o el legislador y la persona normal es ese grado de vinculatoriedad, es decir, el elemento formal. No sé usted qué es lo que piense. Gracias. Sí, no, lo explicaste maravillosamente, ¿no? O sea, al final, cuando uno empieza entonces a buscar ya dentro de lo que consideramos derecho, o sea, todas estas actividades que terminan por regular la vida social, entonces encontramos distintos momentos y distintas personas u operadores que generan este ámbito de, vamos a llamarlo así, de lectura, ¿no? De lectura de la realidad para traducirla, como dijiste tú, a algo que a nosotros llamamos derecho, ¿no? Me parece oportuna la distinción que haces a partir de Guastini, en donde dices, bueno, es que a veces olvidamos justo en esta idea que Blackstone llama como el círculo virtuoso del derecho, ¿no? O sea, olvidamos que de alguna manera
eso se encuentra fluyendo. Me voy a explicar, ¿no? Blackstone incluso dice que el origen, en su caso, o sea, que no se puede marcar así tajantemente un origen, porque pues, básicamente es como el tema del huevo y la gallina, ¿no? Pero si hubiera que iniciar desde algún momento este círculo virtuoso, sería desde la costumbre. O sea, el primer momento en el que vemos que un grupo humano, una sociedad, una comunidad dice, vamos a regularnos en torno a este principio, es de manera consuetudinaria, ¿no? Es cuando la gente empieza a repetir o a replicar ciertas conductas o ciertas actividades y luego les otorga un valor de perdurabilidad. Es decir, nos conviene hacerlo así. Ah, muy bien. Como dices tú, en ese momento, se exprese o no se exprese, surgió algo que ya relacionamos con el derecho, ¿no? Después, mucho después, viene un legislador y dice, esto lo vamos a volver una disposición normativa. Pero entonces, en contextos legalistas o legaloides como el nuestro, muchas veces perdemos de vista este importante preludio normativo. Y qué aburrido. Porque de verdad, luego en algunas actividades de la vida humana, los preludios son muy importantes, ¿no? Ya va, a lo que vas, órale. Pues no. O sea, primero, o sea, tiene que haber un poco de filtreo, coqueteo, no sé si me explico, ¿no? Y entonces, bueno, ¿dónde está en el derecho eso, no? Aquí está la norma, cúmplela ya. ¿De dónde salió? ¿Por qué diablos se te ocurrió eso? ¿Dónde lo viste? Y nadie se pregunta eso. Ah, es que ya está, ya apareció ahí en una ley, ya está en la Constitución. ¿Y qué? Seguro que lo que vieron lo vieron bien, lo leyeron bien. Aquí me gusta mucho esa parte porque la gente que ha problematizado sobre eso, por ejemplo, o sea, lo podríamos ver como un cuento, ¿no? El storytelling, ¿no? O sea, de Tarelo, ¿no? O sea, que le gustaba mucho a José Calvo. Este círculo blackstoniano se vuelve un círculo narrativo, es una narración. O sea, es decir, hubo una vez, de hecho siempre no, hubo una vez que un grupo humano consideró que era oportuno que cada persona que se expresara pudiera hacerlo de manera libre. Hubo una vez, ¿no? Y ya, hoy nosotros llegamos ya con todo hecho, libertad de expresión. Sí, pero hubo una vez. Y si hubo una vez, quiere decir que hubo alguien que lo leyó, bien o mal. Y si lo leyó mal, posiblemente se pueda cambiar, ¿no? Se pueda reformar, ¿no? Sí, ven qué interesante. Entonces, bueno, si costumbre, se vuelve disposición normativa y como dice Fernando, luego se vuelve norma. Pero se vuelve norma solo cuando se empieza realmente a adoptar. Zaira, adelante. Gracias, buen día. Me parece que más allá de estar bien o mal, es el valor que se le da a esa palabra, esa acción o el impacto que pueda tener, porque no podríamos como hacer esa diferencia, ¿no? Digo, finalmente lo que para mí pudiera ser bueno o malo, podría diferir mucho de lo que pudiera ser así. Ese es el meollo del asunto, ¿no? O sea, justo ese es el punto, ¿no? O sea, no voy a ser reduccionista en el asunto entre positivismo y naturalismo, pero al final de cuentas, o sea, en esta explicación que estoy dando, es lo que justo decía Fernando, ¿no? Llega un punto en que la sociedad se olvidó de si esa norma estaba, o sea, si el legislador estaba leyendo bien la realidad. Hubo un punto en que, de la historia de la cultura jurídica, en que nos dejamos de preguntar eso, por obvias razones, porque sintetizamos, la cultura tiende a sintetizar, ¿no? Entonces, simplificamos las cosas y decimos, no nos interesa, ¿no? O sea, lo que nos interesa es que esté aprobada. Lo que nos interesa
es que tenga esa calidad de coercitiva o coactiva, le llamamos, ¿no? O sea, que sea legítima. Pero justamente allí está lo polémico. ¿Qué es la legitimidad? Que alguien haya dicho, esto es legítimo, o esto es legítimo porque es justo, porque es correcto, porque es válido. Entonces, llegó un momento que el derecho, digo, yo sé que es un lugar común, perdónenme, pero pues así, o sea, así son clichés que hemos adoptado, ¿no? El derecho, desde esa visión kelseniana, ¿no? Me disculpo porque quizá leyendo a Kelsen más profundamente llegaríamos a otras conclusiones, pero esa es nuestra idea, que Kelsen lo dijo y que Kelsen así es, y Kelsen se volvió casi como una especie de deidad, y entonces Kelsen dijo, déjense de preocupar de esa lectura, déjense de preocupar del preludio, déjense de preocupar si es correcto, bueno, justo, ¿no? Ya, se acabó, es válido, es legítimo, es derecho. Sí, más o menos, por eso digo, Zaira, descubriste justo pues, ese punto, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues hubo una generación que se creyó ese cuento. Pero hubo una generación que después dijo, se empezó a hacer preguntas, ¿no? Pues sí, pero no me satisface que me digas que, como decía yo, ¿no? Pues que es válido, ¿no? ¿Por qué? Porque está produciendo perjuicios o está produciendo malestar o está lesionando gente o me está lesionando a mí, ¿no? Entonces, la cadena siguió. Ah, bueno, pues vamos a meter a alguien que en ese momento corrija, que es lo que dijo Fernando. Entonces vino un juez y dijo, discúlpenme, pero esa ley está mal hecha. Y dijo, es inconstitucional. ¿Ves? Entonces, pues todo el mundo entró en crisis, ¿no? Y Kelsen, no, pues es que Kelsen también, el segundo Kelsen, ¿no? Habló de la justicia constitucional y no sé qué tal. Pero lo único que hicimos fue elevar el parámetro, ¿no? Porque la Constitución también es disposición normativa. Ese es el asunto, ¿no? Y ahorita lo volvemos a elevar. Ah, los convenios internacionales, pero también son disposiciones normativas. Y el punto siempre está en función de qué interpretas. ¿Con qué te mides? Y entonces, en un momento tienes razón. No era posible hacer la pregunta de si la ley era correcta o justa o tal. Pero hoy sí. Hoy sí. E incluso la propia Constitución puede estar mal. Y, ¿sabes? Y es válido interpretar que esté mal. Y ahí es donde se pone más interesante, porque claro, ¿cuál es el último nivel, no? ¿Con qué nos vamos a medir? ¿Con qué nos vamos a comparar? ¿No? Entonces, yo creo que dentro de las explicaciones que estoy dando, una de las muchas medidas con la que nos vamos a espejear es la sociedad misma. O sea, es respetar el círculo blackstoniano, ¿no? La disposición normativa en el formato que quieran, ley, constitución, tratado internacional, vuelve a la sociedad. La sociedad la vuelve norma o la desecha. ¿Y saben qué? Eso que habían evitado tanto el Estado moderno, se le vuelve a exigir. O sea, es decir, se le vuelve a decir, lee la realidad, lee la sociedad, interpreta pastorilmente. Pero ese es el problema, porque decía Fernando, por eso decimos que los jueces crean derecho. Claro,
Y ese es todo el rollo este de contramayoritario, ¿no? Es decir, el contrapeso y no sé qué, bla, bla, bla. El punto es ese, que supuestamente el legislador representaba a la masa y leía pensándose como un ciudadano medio, supuestamente. Ya descubrimos que pues, hay intereses políticos, que hay una agenda, que hay pues, un montón de cosas y que bueno, eso se tambalea, ¿no? Ese principio de representación se tambalea. Pero bueno, vamos a dar por hecho que sí hay un afán popular dentro del Parlamento, dentro del Congreso, para interpretar la realidad de un modo acorde al bien común, ¿no? Así me quedo. Pero el juez que pertenece a una clase política de élite, que fue a unas escuelas, que normalmente es clasista, ¿no? ¿Va a interpretar a favor de la gente? Eso es lo que están diciendo algunos autores, ¿eh? Entonces se pone bien interesante, ¿no? O sea, pensamiento crítico para una interpretación adecuada hacia el bien común. No sé, o sea, no sé cómo vean este tema, ¿no? Pero entonces urge que el juzgador, o sea, urge la emancipación de la hermenéutica, porque urge que el juzgador asuma un papel mucho más social. Y si cree que la interpretación la tiene que hacer en función de textos de autores europeos que le dicen cómo hacerlo a través de test o de eso, quizá no es lo más adecuado. ¿Me explico? Lo más adecuado pues es dotar de herramientas a esas personas para tener sensibilidad social y para poder observar de manera más adecuada a esa sociedad. Pero, o sea, no, o sea, piénsenlo, o sea, de verdad, o sea, piénsenlo un momento, ¿no? Sé que estoy, a lo mejor, como decía yo, simplificando mucho las cosas, pero creo que eso sirve mucho porque luego esos clichés nos ayudan, pues, justo a generar pensamiento crítico, ¿no? Yo tengo en la cabeza un juez que al principio no sé si se suba al metro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O coma tacos de tripa en la esquina. No me imagino un juez así. Me imagino un juez que ve pasar así a los albañiles y dice, ay, que se vayan del otro lado de la calle, ¿no? O sea, yo tengo, perdón, pero esa imagen de ese juez, ¿no? Y ese juez le va a tocar decidir sobre esa gente, no sobre sus vecinos y sus cuates, no con los que se vaya a Valle de Bravo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, es un tema entonces donde yo sumaría otro elemento aquí, ¿no? Ética. O sea, eso es donde no basta que el juez sepa interpretar las teorías de la interpretación y sepa cuáles son las disposiciones normativas, ¿no? Sino que requiere de una cultura, de una actitud diferente. ¿Cómo ven? A ver, ¿estoy siendo muy exagerado? Que hoy venía inspirado. Yo creo que fue el fin de semana y así. Pero, ¿cómo ven? ¿Qué me dicen? Estoy, insisto, sintetizando. Yo sé que hay muchos jueces con compromiso social, muchas juzgadoras, muchos juzgadores que tienen otra visión del mundo, pero normalmente, pues, es que es un esfuerzo muy grande, porque al final de cuentas, pues, fueron a las mismas escuelas de derecho, ¿no? Escucharon lo que nosotros escuchamos, hicieron las mismas reflexiones y concluyeron en lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Pues justo para cambiar ese paradigma, ¿no? Sí, Gerardo, adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenos días también a mis compañeras y compañeros. Sí, yo tengo
similar una idea a la que usted tiene, en el sentido de que existe una disociación entre el trabajo de los jueces o entre los jueces y, y la sociedad, ¿no? En ese sentido, yo pienso lo que hablaba al principio de la hermenéutica, del papel emancipatorio de la hermenéutica y de una hermenéutica popular o de una interpretación popular, es decir, una que podamos hacer todas y todos los ciudadanos como una posibilidad justo de evaluar el desempeño de los jueces, porque si les quitamos el monopolio, por así decirlo, de esta interpretación, la ciudadanía a través de esta hermenéutica popular podría evaluar de una mejor manera este desempeño, esta labor de los jueces. Sí, yo creo que esas preguntas que te haces, Gerardo, son, o sea, las oportunas, las necesarias, ¿no? O sea, ya que aceptamos transitar hacia este otro modelo, ¿no? Entonces, los retos que se vienen sí son complejos, ¿no? Por ahí, bueno, obviamente hoy le tenemos mucho miedo justo en el diplomado pasado alguien enunciaba eso, ¿no? Al populismo, ¿no? Entonces, ¿cómo transitar hacia un modelo popular pero no populista, ¿no? Porque claro, entonces eso nos pondría en una situación peor a la que estamos, o sea, en una situación que sería el fermento para el autoritarismo, ¿no? Que básicamente sería, bueno, porque lo dice el pueblo, ¿no? O sea, porque lo dice el pueblo, y entonces la fuente normativa es el pueblo, pero es un pueblo a modo, un pueblo diseñado, un pueblo en mi cabeza, no sé si cómo decirlo, ¿no? Entonces lo que tenemos que crear es parámetros idóneos, adecuados, correctos para realmente incluir a todas las personas, ¿no? Incluir a todas las personas. Ahora, eso justo en esto que llamamos de construcción, a muchos les podría dar miedo, ¿no? ¿Y qué tal si resulta que el conjunto de personas, ¿no? Pues piensan de manera no tan correcta o adecuada como nos gustaría? O sea, ¿qué tal si al final asumiéramos la democracia sustantiva plenamente y resulta que esa democracia, pues, no le gustan algunos derechos humanos? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? O sea, realmente, o sea, que como ha pasado, ¿no? O sea, creo que, bueno, pues el ejemplo que muchos tenemos en la cabeza es la era de Trump, ¿no? O sea, ¿qué pasa si sí hacemos caso a la democracia y entonces se manifiesta toda esa masa y esa masa decide pues poner a un líder carismático que termine con los derechos humanos de todos, ¿no? O sea, sí es una cosa que nos preocupa y que ya ha preocupado mucho la cultura popular, ¿no? Entonces, pues creo que sí, aquí el secreto es en generar insumos y herramientas que sean adecuadas para tener unos mínimos en la construcción de la interpretación del derecho, ¿no? Por ejemplo, pues me parece que eso se puede un poco combinar, ¿no? Entre la filosofía, digamos, universal y nuestras filosofías, ¿no? Las que haya que poner, incluidas las prehispánicas o las indígenas, ¿no? Pero, o sea, habría que combinar de ambas filosofías para llegar a una especie como de catálogo de lo que, no, o sea, ¿cómo diría yo? No se puede hacer aunque la mayoría lo decidiera, ¿no? Que esto resulta polémico justamente porque, me dicen, la tiranía de la mayoría, ¿no? Resulta polémico pues porque al final, de algún modo, restringirlo, justo eso nos lleva a un punto de vista ilustrado, ¿no? O sea, es decir, hay que limitar la expresión popular, entonces nos lleva justo al otro extremo, no sé si me explico. O sea, ahí está como la paradoja. Ahí está la paradoja, ¿no? Pero bueno, yo
seguiría, aún así, seguiría yo apostando por esa hermenéutica popular, esa hermenéutica, ¿cómo le llaman? Pastoril, porque me parece que casi todas las culturas terminan por autorregularse, ¿no? Yo decía que si uno lee un poco de historia de la filosofía del derecho, casi puedes encontrar en la mayoría de culturas esbozados estas que le llaman la regla de oro y la regla de plata. La regla de oro es haz a otros lo que quieras te hicieran a ti, y la regla de plata, no hagas a otros lo que no quieras no te hagan a ti. Si de alguna forma hubiera una cultura jurídica que basara toda su actividad en función de dos reglas similares a estas que estoy enunciando, probablemente no requeriríamos ni de derechos humanos, ni requeriríamos de tantos tribunales. No sé si me explico. O sea, yo sé que esto puede resultar utópico, pero se puede trabajar a la par. O sea, no digo quitemos al Estado, bajemos las instituciones, no, o sea, eso que siga. Pero ahora hay que trabajar con la cultura. O sea, ahora hay que trabajar con la gente, y por eso la propuesta, como lo dijo Fernando, lo dijo Gerardo, la propuesta es que la gente descubra su propia forma de interpretar el derecho, y eso se vuelva una fuente atendible. ¿No? Atendible, o sea, no digo necesariamente una fuente, ¿cómo podríamos decirlo? Una fuente absolutamente autoritativa, ¿no? Sí, que es una fuente atendible, como las otras fuentes también, ¿no? Ese es más o menos, o sea, la idea, ¿no? Entonces, esta emancipación hermenéutica que implicaría generar herramientas de pensamiento crítico, colaborativo, colectivo, ¿no? O sea, básicamente, pues, una reforma educativa masiva, integral, holística, en donde la gente fuera consciente desde muy corta edad, porque también hay todo un tema ahí en lo electoral de que como desde los 18, no, yo digo que desde siempre, o sea, desde que se pueda, ir formando a las personas desde la infancia para, pues, generar esto que estamos mencionando, ¿no? O sea, tomar conciencia de que contribuyen a la construcción del ordenamiento jurídico, de que tienen que hacerlo de manera correcta para poder generar una sociedad sustentable, ¿no? O sea, ir facilitando y favoreciendo estas narrativas. Porque al final lo hacemos, lo he dicho muchas veces, ¿no? Al final interpretamos la Constitución, todos y todas, niños y niñas, interpretan la Constitución. Lo que pasa es que hay que hacerlo consciente, explícito, y volverlo una actividad colectiva, colaborativa, ¿no? Porque si hoy queremos, no solo unos interpretan, y es donde está, me parece, María. Zaira, adelante. Gracias. Me parece muy importante esta visión que usted comparte acerca de las ciudadanías tempranas con las infancias, porque me parece que un tema que no se le ha dado como la importancia que tiene es el adultocentrismo. Se le hace como minimizar, ¿no? Lo que, o sea, esta interpretación, lo que usted acaba de decir es muy cierto. Todas y todos interpretamos la ley. O sea, no hay de otra, la interpretamos según nuestras vivencias, nuestra experiencia, nuestra educación, todo, ¿no? Pero a veces hacemos como menos las opiniones, ya sea de un sector, llámese sector de edad, llámese sector económico, llámese sector social, y es aquí donde no somos conscientes de las realidades que viven otras personas. Exacto, fíjate que lo entendiste perfectamente, porque si rompemos estas como barreras, ¿no? Por ejemplo, el de la edad, ¿no? Pero ponemos esta barrera, el de la cultura, o el del género, el de las clases, ¿no? Rompiendo esas barreras, entonces esa interpretación empieza a fluir de mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué presumir qué es lo que necesitan los niños, y los niños y las niñas nos pueden decir qué necesitan? ¿Por qué, y decíamos hace rato en el diplomado, por qué arrogarse la vocería de las comunidades indígenas cuando son las comunidades indígenas las que te pueden decir
qué es lo que quieren y necesitan, ¿no? Entonces, así un poco, ¿no? Entonces, justo rompiendo esas barreras, empezaríamos así, bueno, tú interpretas, ¿cómo lo interpretas? ¿No? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es? Esto justo significa, por eso decía yo, que la interpretación en primer momento podría ser mediación, ¿no? Porque es mediación cultural, es mediación lingüística, es mediación ideológica, incluso, ¿no? Tú piensas estas ideas políticas, yo pienso estas otras, pero ¿qué tenemos en común? ¿No? Porque hoy estamos polarizados, por ejemplo, ¿no? Entonces, es meditación, porque de la meditación viene la paz, viene la tranquilidad, para generar esos consensos de manera adecuada, ¿no? No llegar a la defensiva de, no, pues seguro quiere mi dinero, quiere mi casa, quiere mis cosas, quiere, ¿no? Así nos tiene Occidente, ¿no? O sea, a la defensiva, con mucho miedo, acorralados, metidos en nuestra casa, ¿no? Entonces, esto supone salir de nuestra casa, decir, yo interpreto mis derechos y como los demás también los interpretan, pues vamos a llegar a una interpretación conjunta y común en la cual podemos construir entornos normativos. ¿Sí? Más o menos. Entonces, es la construcción de entornos normativos, ¿no? Digo que estamos sofisticadamente usando el término de crowdsourcing, ¿no? Crowdsourcing cívico, no sé, inteligencia ciudadana. Pero entonces empezamos a entendernos como intérpretes. Y si, insisto, si la palabra interpretación nos suena sofisticada, pues podemos optar por otras, ¿no? Narrativas. Yo he utilizado mucho eso en la UNAM, por ejemplo, en FIARDE, que Gerardo seguro ubica, hemos utilizado mucho esto de las narrativas colaborativas o fractales o fragmentadas. O sea, sí, al final de cuentas hay muchas explicaciones sobre las instituciones jurídicas, sobre la justicia en muchos sectores de la sociedad. Y nosotros solo trabajamos en un modelo, en el modelo de la clase dominante. Y estamos perdiendo la oportunidad de trabajar con múltiples modelos. Entonces, por ahí, pues yo como ejercicios didácticos, pues estoy siempre así como generando metáforas para tratar de generar un sistema de pensamiento distinto. Bueno, por ejemplo, me gusta mucho jugar ahora en esta ocasión del Congreso de FIARDE. El Congreso de FIARDE, se lo explico brevemente, es Congreso de Filosofía, Arte y Derecho, Filosofía, Arte y Derecho, ¿no? Y tiene un gran filón hermenéutico este congreso, lo organizan los discípulos de Óscar Correas, ¿no? Este grupo de crítica jurídica, concretamente, bueno, encabezado por Humberto Rosas, y se hace en Jurídicas de la UNAM, se va a hacer en agosto, y yo este año propuse multiversos, ¿no? Multiversos y derecho, porque me parece que es un recurso que la cultura popular nos ha puesto en bandeja de plata para poder romper esa manera tan monolítica de entender las cosas, específicamente el derecho, ¿no? Es que solo hay un derecho, solo una forma de producirlo, solo un formato en el que se presenta. ¿Seguro? ¿No? O sea, yo veo que hay muchos universos en México, ¿no? Yo el ejemplo que siempre pongo, quizá es como un lugar común, pero es el del voto, ¿no? Estamos de acuerdo, me parece, que a nivel constitucional es monismo jurídico, eso, sí, así lo llama igual Paolo Grossi. Estamos de acuerdo que el voto es una práctica que es muy importante, que forma parte del derecho a votar, pero lo interesante es que en México se vota de muchas formas. Pero ahí uno hace, siempre hago ese examen de conciencia, o sea, a ver, normalmente cuando digo, ¿y el voto cómo es? Todo el mundo dice libre, secreto, ¿no? No es secreto, el voto es público en muchos lados, ¿no? Entonces cuando rompemos esas barreras se pone bien interesante, porque dice, oye, ¿cuántas prácticas
de elecciones hay en México? Es más, elecciones que no se consideran, digamos, dogmáticamente elecciones, ¿no? No sé, en las escuelas, las juntas de padres de familia, ¿no? Pero claro, o sea, si lo vemos así, no es una elección. Oye, pero si rompes la barrera, estás contribuyendo a crear una cultura, una hermenéutica sobre lo electoral. ¿Y sabes qué? Sistema electoral, a ti te conviene. Me explico. A ti te conviene que de alguna forma tú, como Escuela Judicial Electoral, estés trabajando en esos modelos, en esos formatos. Porque a todos nos conviene que dentro de las escuelas los padres de familia, las madres de familia, entiendan que se constituyen en intérpretes de la Constitución y que están interpretando que las demás mamás, los demás papás tienen derecho a la libertad de expresión, que están ejerciendo su derecho de asociación y que están participando políticamente. Nos conviene a todos. Entonces, ahí hay una interpretación popular a mi manera de cosas, ¿no? Que es una fuente tremenda, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, perdimos muchas oportunidades de analizar esto, pero pues durante el COVID, no hay un estudio de eso, pero durante el COVID, muchos padres y madres de familia asociados en juntas votaron cosas. Vamos o no en presencial, vamos en híbrido, cómo le hacemos, cómo nos organizamos, compramos los purificadores para el salón, y hubo un padre o madre de familia que dijo, habría que llevar este tipo de cubrebocas, habría que hacer esto con... O sea, se constituyeron, fíjense, en una solución a nivel estatal. Sí, más o menos lo visualizan, como lo estoy viendo yo. Y para mí eso era derecho, era interpretación jurídica, ¿no? Y ya lo he dicho yo muchas veces, me parece que el problema es que como lo circunscribimos mucho a elecciones formales, entonces derecho electoral como que se acota demasiado. En realidad tenemos un derecho a la participación política. Y si entonces esto se empieza como a divulgar, se empieza a ser constante, las personas estarán conscientes de ese derecho y lo ejercerán de mejor modo, ¿no? Yo entiendo que esto, incluso a algunas autoridades del Estado y al propio Estado, no les puede gustar. ¿Por qué? Porque justamente esto rompe la manipulación, esto rompe la alienación. Es empoderar a la gente. ¿Sí? Entonces, es que ese es el gran problema, ¿no? Y encontramos quizá la beta más grande de relación entre pensamiento crítico e interpretación para el tema electoral, ¿no? O sea, esa es la beta más grande, ¿no? Donde la participación política se significa en un ejercicio de hermenéutica colaborativa que detona empoderamiento en las personas. Esa sería como mi conclusión preliminar para esta sesión de diplomado, cumpliéndose una hora de clase. Bueno, de charla, no me gusta decir clase, de charla. ¿Cómo ven? Me gustaría escucharlos, ¿no? Vamos a hacer este espacio de comentarios. Melissa, adelante. Buenas tardes a todas, todos, doctor. Buenas tardes, repitiendo hoy con usted. Justo con esta analogía que hacía con las sociedades de padres de familia de las escuelas, yo no había pensado como un mecanismo de participación en la sociedad, ¿no? Y justo me pasó este ciclo escolar que inició, regresaron a presencial, le regresó a presencial mi hijo. Y empezaron las mamás ahí con, vamos a crear el grupo de la sociedad de padres de familia y no sé qué. Y yo le decía a mi mamá,
porque nos invitaban a desayunos y yo les decía, ay mamá, es que estas señoras no tienen, pues creo que son las que no trabajan o yo tengo que estar pidiendo permiso para ir al desayuno y todo. Y me decía mi mamá, ¿para qué vas? Entonces di que no puedes o vas a trabajar o algo así. Y le dije, mami, es que estas personas o este grupo son las que al final toman las decisiones. Y así ha sido a lo largo de este curso. Es este grupo de mamás que afortunadamente pertenezco a ellas. Somos las que como que hemos ido dirigiendo banalidades tal vez, hasta que ahorita que van a cerrar un curso, pero la escuela no quiere hacer un evento, entonces ahí el grupo está como diseñando algo y no sé qué, pero sí, no había como analizado, o no había hecho ese análisis de que pues, es un modo de participación, ¿no? Y sí es un grupo, es un grupo de poder, definitivamente, en las escuelas. Igual, me quedé con las sesiones pasadas y no me quería quedar aquí como que con esta problemática que tengo en mi mente y he estado analizando igual en su sesión, o he estado pensando mucho. En sesiones pasadas, creo que el doctor Becerra, si no me equivoco, es el que nos dio clase, nos planteó un problema en el cual, por creencias religiosas, o sea, creo que era una enfermedad o algo ahí, si mis compañeros me pueden apoyar muy bien con el ejemplo, no lo recuerdo así más o menos. Un niño, un menor de edad, no quería, por ser testigo de Jehová, no quería aceptar una transfusión sanguínea o un trasplante de órganos, algo así, ¿no? Pero los papás, recuerdo que sí querían, pero el niño no quería, entonces la sociedad, o sea, el médico y todo vino, pues es que el niño no quiere, y los papás al final como que aceptaron la decisión del niño de no aceptar el tratamiento médico, y ya no recuerdo exactamente qué pasó, pero creo que los papás llegaron a la cárcel porque pues creo que la sociedad les reclamaba, ¿no? Entre respetar el derecho del niño, las creencias del niño, o ellos pudieron haber hecho algo para que creo que siguiera viviendo o aceptar el servicio, ¿no? El tratamiento médico, perdón. Pero, y nos planteaba muchos supuestos el doctor de que si el niño era menor de edad, pero qué pasaba que si ese día cumplía 18 años o ya tenía 18 años y un día, o tenía 17 años y le faltaba un día para cumplir 18, que hubieran hecho los papás, hubieran hecho algo mejor y hubieran podido haber hecho algo más, ¿no? Pero también me quedé pensando en qué pasa con los papás antivacunas ahorita, ¿no? Porque o sea, no hay una manera en el que los jueces o los doctores incluso puedan forzar a los papás a ponerles vacunas a los niños. ¿Y por qué en este caso sí hay que respetar la creencia como que de los papás, ¿no? No le voy a poner vacunas a mis hijos, y no forzar, no sé, en el supuesto que nos puso el doctor anterior, forzar al niño a ponerle, ¿no? Su tratamiento o algo. Y estoy así como que con esto, ¿no? Porque en algunos casos sí tenemos que respetar lo que dicen los papás o algo así, y en otro caso, como en el caso de las vacunas, pues no los podemos forzar porque los papás son los que deciden con los niños, la salud, su alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues estoy ahí con eso. Y creo que lo aterrizaba mucho igual. Me vino el caso de Buzz Lightyear, porque hay todo el drama que hay ahorita con la película, porque los papás deciden sí, porque esta igual doble cultura o esta doble moral, perdón, que tenemos o que tienen algunos papás. O sea, en películas de niños está muy mal, pero en películas clasificación se está muy bien, ¿no? Vamos a verlas o algo así, ¿no? Y pues está interesantísimo, ¿no? Y cómo se interpreta, cómo aplicamos la hermenéutica en algunas cosas, o sea, la manera en la que se aplica más bien, ¿no? Y pues ese es mi aporte. Sí, justo cuando la sinapsis, ¿no? Las conexiones que hacemos. Y sí, efectivamente creo que un poco se liga a la pregunta de Gerardo, en el sentido en que yo entiendo que como digamos, como herederos de esa cultura occidental, tratamos de encontrar parámetros que sean fijos, ¿no? O sea, es decir, listas, normas, checklists que sigamos y que indefectiblemente lleguemos a una solución. Pero en estos casos me parece que tenemos que apelar a una hermenéutica fluida, ¿no? O sea, es decir, que será caso por caso, ¿no?
yo cuando, y lo he dicho muchas veces, pero cuando hablo de estos temas de emancipación de la hermenéutica jurídica, pues algún día algunos compañeras del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se me acercaron y me dijeron, gracias doctor, nos ha dado un gran regalo. ¿Por qué? Es que nosotros nos encargamos de la sala familiar y nosotros tenemos, o sea, siempre teníamos como esa pregunta, ¿no? ¿Los niños interpretan? ¿Los niños argumentan? Pues claro que sí, ¿no? Pero, o sea, nuestra idea era, no, hasta que cumplan 18, ¿no? O bueno, o reglas que queríamos buscar, ¿no? A partir de los 12, ¿no? O no sé qué. Pues no, es que con cada niño es diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos un modelo que sea así flexible, ¿no? Y para decir, bueno, en este caso puedes tomarle la opinión a niño y a la niña, y como decíamos, ¿no? Con el caso de Gerardo, atenderla, ¿no? O sea, que sea un argumento, una interpretación atendible, ¿no? Porque, claro, ahí es donde va a empezar a entrar las polémicas y las discusiones, ¿no? El niño o la niña que se quieren quitar la vida, ¿no? Porque, por lo que, o sea, digo, el caso extremo, pues está en un estado de postración, sufre una enfermedad terminal, tal, ¿no? El otro, porque tiene depresión, porque no le gusta la vida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Esos temas van a salir, van a surgir, ¿no? Y como decía Zaira, no podemos caer en un adultocentrismo, porque como también decías tú, Melissa, pues hay cosas que son evidentes en que los niños ya tienen la madurez, la capacidad y el criterio para hacer notarnos que tienen una opinión sobre las cosas, ¿no? O que tienen una idea sobre las cosas, ¿no? Y entonces, efectivamente, bueno, pues nosotros ahí es donde empezamos a ser a veces incoherentes, ¿no? O sea, aquí sí y aquí no, ¿no? Aquí sí te permito, aquí no te permito, ¿no? Pero detona una pregunta bien interesante sobre la obligación y el derecho, ¿no? O sea, el derecho a educar o el derecho a mantener o el derecho a proteger y la obligación de mantener, la obligación de educar, la obligación de, ¿no? Es bien complejo, ¿no? Porque, insisto, nosotros buscamos como cosas fijas, parámetros, ¿no? Primero empezamos, es obligatoria la educación primaria, o sea, en algún momento de nuestra historia, ¿no? Luego dijimos, también el preescolar, la secundaria, ¿no? La preparatoria. O sea, vamos teniendo, pero hoy incluso nos hacemos la pregunta, ¿es necesaria la educación? Nos hacemos la pregunta porque quizá la educación no los está capacitando a los niños para un futuro donde, como dijimos, va a haber problemas de agua, va a haber problemas de violencia, de falta o sea, voy a invertir yo ahorita en una beca para que vayan a la universidad, a lo mejor cuando vayan a la universidad necesitan de otra cosa y no de la universidad, no sé, o sea, pero nosotros nos formamos en la idea que era sí o sí necesario darles, ¿no? Hay frases así de, lo más que le puedo dar a mi hijo como patrimonio, como herencia, es la educación. O sea, es mandarlo a la escuela y olvidarme de él, ¿no? Quizá no, o sea, quizá requieran ahora de, y claro, con la pandemia los tuvimos cerca, tuvieron un tipo de formación distinto, pero también tuvieron quizá mayor exposición a un tipo de violencia intrafamiliar, ¿no? O sea, son muchas las cosas, son muchos los factores, ¿no? Y todo eso tiene que irse analizando, me parece, casi caso por caso, para ver qué es lo que es más adecuado, ¿no? Y tienes razón en relacionarlo con Buzz Lightyear, porque, híjole, o sea, el tema es, no les dejo ver esa película, ¿no? Pero es imposible, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, nosotros que en el electoral hablamos de maximizar la libertad de expresión y todo eso, o sea, yo creo que sí nos ponen bueno, no que nos pongan un dilema, pero o sea, sí nos ofrece una oportunidad para decir, bueno, exacto, ¿no? O sea, estoy educando en la libertad, estoy educando en la restricción, o sea, ¿qué estoy haciendo, no? Pero es oportuna la pregunta, o sea, porque quien no se la hace, entonces ahí sí yo me daría miedo, ¿no? Quien no se hace la pregunta o sea, dice, no, definitivamente no los voy a llevar. O sea, ese sí me preocuparía, porque me parece que esa reacción podría obedecer a un sesgo cognitivo, ¿no? O sea, podría obedecer a un prejuicio, podría obedecer
a una cosa que está mal, ¿no? O sea, al menos hacerse la pregunta. ¿Por qué? Porque no los vamos a poder encerrar, ¿no? A mí que me gusta mucho analizar la cultura popular, constantemente me están diciendo eso, ¿no? Me acuerdo que me presenté una vez en una universidad, en un foro universitario, y la mayoría eran profesores. Y quien se levantó a quejarse fue un profesor. Y me dijo que cómo era posible que fuéramos a llevar un foro sobre Breaking Bad a esa universidad. Que estábamos haciendo apología del crimen. O sea, según este profesor, no había que ver Breaking Bad, Ozark, obviamente ninguna serie de narcos, ¿no? Nada. O sea, habría que. Ay, no, están pasando, quítale en la tele, está pasando La Reina del Sur, no, por favor. No oigo. Es imposible. Ese no es el camino. El camino es dar las herramientas hermenéuticas para interpretar eso y sacar conclusiones de ello. O sea, no sé si es que es lo que decían de Buzz Lightyear. O sea, ninguno de nosotros por ir a ver Piratas del Caribe se quiso hacer pirata. No sé si me explico. O sea, es insensato, ¿no? O sea, yo veo Ozark y no quiero organizar a mi familia para vender droga, ¿no? No sé si me explico. O sea, entonces yo creo que por ahí va ese tema de la educación. De la educación en general, ¿no? Porque como estamos hablando de cultura cívica y estamos hablando de lo colaborativo y eso, o sea, al final va a tener que fluir las ideas, las imágenes, y algunas incluso hasta escandalosas, escalofriantes, tremendas, pero es mejor, yo creo, es mejor estar preparados para saber leer esas cosas, a decir, no, te protejo encerrándote, ¿no? Que es un poco lo que con Rousseau, ¿no? En el famoso Emilio, ¿no? Es que además hay muchos ejemplos, ¿no? En la cultura popular sobre eso, ¿no? O sea, bueno, uno maravilloso, si les gusta la cinematografía mexicana, que yo tuve oportunidad más de entrevistar al director, es Castillo de la Pureza, de Arturo Ripstein. Es tremenda esa película, ¿eh? Para estos temas que estamos hablando, ¿no? Miren, la podían revisitar este fin de semana y van a ver de lo que les estoy diciendo, ¿no? Y bueno, y por ahí está la entrevista también de Ripstein, que creo yo mismo subí, para poder problematizar sobre estos temas. Gracias, Melissa, creo que estamos muy, muy bien en esta clase haciendo análisis de temas coyunturales. ¿Alguien más que nos regale alguna? Sería padre alguien que dijera, no, sí, yo no voy a ir a ver Buzz Lightyear. No, y que nos diera sus razones, ¿no? No, aquí no se censura nada. Que les cuento que además, a raíz de esto, porque estaba platicando yo con unas colegas en un chat, ¿no? Que tenemos, y entonces me proponían que hiciéramos una entrevista, un programa para hablar de estos temas, y me decían, ya sé, como lo de Buzz Lightyear dura 2 segundos, mejor o sea, sí quieres lo citas, pero mejor hablas de la censura en el cine, ¿no? Y yo dije, no, porque justamente eso es evadir el problema, el tema, ¿no? O sea, sean 2 segundos, no es la escena. El tema es más complejo, como ustedes están viendo, ¿no? O sea, el tema tiene que ver con qué capacidad tenemos para aceptar otras formas de pensamiento, otras posturas, otras maneras de ver la vida, y a qué edad o en qué formato o qué modo se lo presentamos a los niños, ¿no? Ese es el tema, ¿no? O sea, cómo estamos autocensurando, si quieren ustedes, estas manifestaciones. Ahora, el tema no es menor, porque también hay quien dice, y por eso decía yo, si hay alguien aquí que nos quiera regalar un comentario en contra, porque me parece que también se está incurriendo en una falsa corrección política. El cochino mercado neoliberal que todo lo cooptó también esta parte y entendió que es una moda.
Y por eso Disney lo pone en una película, ¿no? O sea, también hay esa parte, ¿no? Que quizás es adyacente, si quieren ustedes, pero es interesante. O sea, es decir, no sé, alguien lo mencionó ahora, ¿no? Ah, tú, Melissa, creo, ¿no? La doble moral. ¿Estamos hablando de esos grupos porque realmente los queremos incluir o estamos hablando nada más para vernos woks, ¿no? Para vernos progres, ¿no? Que lo tratamos en el diplomado de hace rato, ¿no? O sea, decir, ¿cómo superamos esa doble moral? Que a lo mejor nada más es para que me vea yo bien hablando de las personas, ¿no? Pero ¿hasta dónde estamos dispuestas y dispuestos a aceptar y permitir su inclusión? ¿No? Entonces, fíjese qué interesante porque aquí la interpretación se vuelve casi activismo, activismo social, ¿no? O sea, la interpretación como yo la veo es activismo. Melissa, adelante. Y luego Roberto. Está cerrado tu micro, Melissa. Perdón, sí. Yo creo que lo están midiendo, ¿no? Porque igual se me vinieron ahorita, lo mismo pasó con Eternals, lo mismo pasó con, ay, se me fue el nombre, que acaba de salir, donde tocaba el tema de la menstruación y fue algo así. Panda rojo. No, sí, exacto. Igual, yo creo que sí es una especie de medición que nos están haciendo, a ver cómo va reaccionando en la sociedad para ver cómo va incluyendo los temas. Yo en lo particular, yo no tengo problema con llevar a mi hijo a ver Vos, apenas saliendo del COVID, iremos a verla. Igual vio Eternals y la verdad no, o sea, no vio igual la niña panda y tampoco, o sea, no, ni me preguntó, ¿no? O sea, no, y la sigue viendo y todo, y pues. Sí, exacto. Ahí exacto. Ese es el mejor parámetro, ¿no? Roberto. Sí, buenas tardes, se me venía manejando y se acabó la pila ahí de mi celular y apenas me estoy conectando ahorita ya acá a la oficina. Bueno, sobre ese tema, la verdad, hay muchas personas que de repente opinan sin informarse, ¿no? Se escandalizaron, pero no saben de dónde provino esa censura, ¿no? O sea, ya cuando se enteraron que provino de países árabes, según la normatividad de aquellos países, bueno, de cultura musulmana más bien, más que árabes, ¿no? Porque hasta eso también hay sus bemoles, ¿no? Creemos que un musulmán es árabe y no, musulmán es la religión y árabe es un grupo étnico. Entonces, pues, como que ya medio le bajaron porque querían que había sido censura en países occidentales, ¿sí? Ahora, de los estándares, pues ya creo que ya hemos avanzado bastante en eso, ¿no? O sea, hace 30 años nos escandalizábamos al ver este tipo de imágenes, pues actualmente ya no, ya se ha avanzado en eso, ¿no? Ya no llegamos a la época de Oscar Wilde que lo metieron a la cárcel y ahí estuvo ahí haciendo trabajos forzados, ¿no? Por este tipo de cosas. Pero también hay que señalar, y algo que también quisiera opinar, pues, es la cuestión de lo políticamente correcto, ¿no? De que queremos estar a la vanguardia, o sea, progres, perdón, ser aquellas personas que opinan supuestamente que lo que está bien, y pues a veces se ejercen esa censura. Yo me acuerdo que cuando empezó esto de la guerra de Ucrania contra Rusia, pues todo el mundo pues, se abrazó la cuestión de Ucrania y empezó a censurar todo lo ruso, ¿no? Entonces una vez se me ocurrió preguntarle a uno, ¿y si sabes qué es el batallón Azov? ¿Y sabes la ideología de ese batallón? ¿Y si sabes que en la Segunda Guerra Mundial la mayoría de los ucranianos apoyaron a las SS, inclusive la mayor parte de las tropas o de los cuerpos de esa organización eran ucranianos? Entonces, como que a veces falta esa información y eso conlleva también esta cuestión de la hermenéutica, ¿no? Si necesitamos interpretar las cosas, pero con información y en el contexto en que nos encontramos, no desde otro punto de vista. También me acuerdo en un blog de maestros de argentinos que hablan de literatura, es lo mismo mencionan. Quieres interpretar, quieres darle un sentido a un libro que fue escrito hace 200 o 300, inclusive 500 años con la visión del siglo XXI, pues está difícil, ¿no? Sí, como esa vez que censuraron los libros de Mark Twain, sobre todo los de Huckleberry Finn.
de Huckleberry Finn, donde hablan sobre la esclavitud, hablan cómo trataban a los afroamericanos en aquella época, dándole una interpretación del siglo XXI a un contexto que era el siglo XIX. Entonces, como que por ahí va también esa cuestión de interpretación. Sí, fíjate que introduces un elemento bien interesante porque en esta idea que igual estamos proponiendo sobre una interpretación flexible, fluida, colaborativa, ciudadana, ¿no? Sumaríamos esta, informada, ¿no? Es decir, creo que entendemos, intuimos lo importante que es la información, ¿no? Por eso hemos creado todo un estatuto epistemológico para el acceso a la información y todo eso va muy ligado al derecho electoral y a este derecho, como lo concibo yo, de participación política. Tienes razón, porque lo que enfrentamos es la el enésimo ataque de esta sociedad consumista que comentábamos a través de la posverdad, ¿no? O sea, es decir, nos manipulan y nos generan estas polarizaciones políticas y literalmente nos controlan a través de eso, ¿no? De la falta de información o de una información a modo. En temas como el de la guerra en Ucrania, pues efectivamente la gente se polarizó porque no tenía la información adecuada, ¿no? Entonces tomó bando, se peleó, se ideologizó, etcétera, cuando en realidad, o sea, lo que había que hacer era analizar, como dijiste tú, interpretar a partir de la información adecuada. Entonces, sí necesitamos sumar, digamos, este concepto de sociedad del conocimiento y sumarle cosas como responsabilidad, compromiso, ética, ¿no? Entonces, colaborar en función de esos valores, de esos principios, para justo no ser víctimas de esa manipulación que se genera a través de redes sociales, sobre todo, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, porque entonces estamos también sumando estas conclusiones preliminares, pues eso, que nuestra interpretación ciudadana, para poder producir pensamiento crítico que empodere a la gente, necesita estar bien informada, ¿no? Necesita estar acorde con las expectativas de esta sociedad del conocimiento. Y por eso entonces vuelve importante también, decía yo, activismo, porque tenemos que constituirnos en una audiencia que exija contenidos adecuados y correctos, ¿no? No que tergiverse la verdad, ¿no? Y eso nos lleva a todo lo que también me ha interesado mucho, que es el derecho a la verdad, el derecho a la memoria, como se está consolidando en nuestra región, ¿no? Porque nosotros venimos de sociedades, de culturas, fíjense qué interesante, pero venimos de sociedades de culturas que se asumen como parte de un realismo mágico, ¿no? O sea, es bonito, ¿no? Porque nosotros decimos, somos surrealistas, ¿no? Al grado que Dalí decía que no quería venir a México porque no soportaba algo más surrealista. Está bonito asumirnos así, un poquito como en esa visión poética que generó Octavio Paz de la cultura latinoamericana, pero hay un problema con eso, ¿no? O sea, cuando decimos, oye, qué incoherencia de nuestras instituciones o qué desorden o qué, es que somos sociedades surrealistas, ¿no? O sea, somos sociedades barrocas, ¿no? Entonces eso, como dice Roger Bartra, nos genera una especie de jaula, ¿no? O sea, no podemos salir de ahí porque pues es la nostalgia de ese pasado barroco en el que estamos encerrados, que parece como un laberinto, ¿no? Que es lo que dijo Octavio Paz. Un laberinto en el que estamos entrampados. O sea, vivimos en una especie de gran Comala, ¿no? Apelando a un literato de la talla de Rulfo, ¿no? Entonces no sabemos si ya incluso estamos muertos, vivimos, coexistimos o convivimos con fantasmas. Entonces, esa realidad fantasmagórica nos lleva a veces a decir, bueno, pues así es, y ni modo, ¿no? O sea, así es la información y así son las verdades a medias. O sea, así es información fantasmagórica. Porque yo siempre les digo, ¿no? ¿Qué diablos pasó en Ayotzinapa, no? ¿Qué diablos pasó? Nadie lo va a saber, ¿no? ¿Qué diablos le pasó a Devani? O sea, no, ya Ayotzinapa ya llovió, ¿no? ¿Qué diablos le pasó a Devani, no? Y así estamos, o sea, entonces una sociedad así, medio informada y que se conforma con... Yo creo que está, insisto, está padre como sentido de identidad ese barroco, ese surrealismo,
ese realismo mágico, pero para su momento, su espacio, ¿no? O sea, justo cuando es la participación en política ciudadana, pues hay que hacerlo en términos de verdad ontológica, o sea, y al final, porque esa es la interpretación, o sea, vamos a interpretar en función de algo que va a estar sometido también a interpretaciones, o sea, también como generación postmoderna sabemos que nadie va a poder mostrarnos de manera absoluta y prístina la verdad, ¿no? Pero sí sabemos que podemos de alguna manera tratar de acercarnos, ¿no? Y por eso hablamos del principio de inmediatez o del principio de inmediación, o sea, hablamos de eso, y por eso estamos creo que tan fascinados con los cursos sobre derecho probatorio, pero creo que el camino es ese, o sea, es más bien como el cambio de cultura, la toma de conciencia sobre ese compromiso con la verdad. Y ese compromiso con la verdad, que ya le he dicho yo en muchos diplomados, pues tiene que empezar con uno mismo cuando se vuelve parte de esas cadenas fakes, ¿no? O sea, cuando uno empieza a compartir información que no está verificada y que no es correcta, ¿no? Entonces, justo para no sucumbir, como dices Roberto, a esa posverdad, que es lo mismo de Buzz Lightyear, ¿no? O sea, el que sin analizar dice, no voy, o sí voy, ¿no? Pero sin analizar, ¿no? O sea, al final, otra vez, nos están polarizando, ¿no? Pues qué interesante se puso la clase. No sé, conectamos muchas cosas, creo que estuvo interesante. Bueno, pues yo creo que por aquí le vamos a dejar, si no es que hay algún otro comentario, queja, sugerencia, felicitación, lo que sea. Pero aquí le vamos a dejar, yo creo que se satisfizo el tema y me dará mucho gusto verlas y verlos en una nueva ocasión de este diplomado. Creo que sí nos vamos a ver. Y pues les auguro una venturosa semana y nos estamos ahí escribiendo por las redes sociales. Cuídense mucho, gracias. Gracias, Alex Galván. Nada, José Ramón, acá estamos, muy pendiente. Nos vemos. Bye, bye, Gerardo. Gracias. Bye, gracias a ustedes.